Hace exactamente 9 años, en el programa de Hablemos Claro, se abordó por vez primera en la televisión mexicana el tema del satanismo. En esa ocasión, entrevisté a un joven de nombre César Neftalí, que había pertenecido a una secta satánica de niños. Nos compartió su dolorosa experiencia y nos abrió los ojos ante un submundo que muchos desconocíamos. Pero hagamos un poco de historia. La circunstancia por la cual me orilló a ingresar a una secta satánica de niños, que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente, fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados. Fui violado desde los 5 años y por falta de amor, por falta de cariño, por falta de comprensión por parte de mi papá, que es el que tengo todavía en vida, él pues nunca nos brindó amor. Y llegó una persona fuera de la escuela, de la secundaria donde yo estudiaba. En esta escuela él se paraba siempre en la esquina. Y llegó un momento en el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas los padres amorosos para mí eran mis papás de televisión. Llegó el momento en el cual yo pues era tanta mi necesidad de amor que pues esta persona que estaba fuera de la escuela, yo salgo antes de clases, él me llama y me acerco a él y él me dice que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor en la escuela. Lo que a mí me atrajo de este señor fue de que a mí me sorprendió que me habló por mi nombre, me dijo los problemas que yo tenía, por lo que yo estaba pasando, y eso a mí me sorprendió, pero lo que pasó es que él me dijo: hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor en la escuela. Y esta palabrita de hijo a mí vino en mi corazón, me vino en ese momento. ¿Cuántos años tienes? Yo voy a cumplir 12 años, tengo 11 años y medio, porque desde los 5 años ingresé a la primera. Y pues me llevó a su casa, hablándome siempre en el camino de hijo, mira hijo, y entonces esa palabrita yo me agarré de ahí, y yo al verlo yo decía que era mi papá de mis sueños, y pues era un engaño, pero yo caí en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gentes que no conocías? No, de hecho mi papá, ahí nos criamos. Pues ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba todo el día, y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, mi papá ya estaba dormido, y yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi papá estaba dormido. Y todos los días de lunes a domingo, y nunca tuve un contacto con mi papá en cuestión de comunicación. Durante una plática que yo tuve con él en un momento se levantó y me dijo: permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó, él traía un frasco de sangre. Cuando yo, era sangre porque hasta venía con coágulos. Cuando él lo destapa me dice: esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco del frasco a mi boca, el olor era pues como carne podrida, o sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo yo quise vomitar. Entonces yo trato de decirle que no quiero tomar eso. Entonces él entra con amenazas. Dice: si tú no te tomas esto, yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, dónde vivíamos, de mi hermano, de dónde estudiaba. Y por miedo yo me lo tomé y no me supo nada más era el olor tan horrible que tenía, pero yo no lo veía. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga. Una droga especial porque me sentí diferente en función de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa, pero yo me sentía bien con lo que yo viví, porque me sentía diferente como me sentía antes, y quién sabe qué droga le puso, pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. Escuchemos a continuación cómo fue el proceso de iniciación que vivió en carne propia César Neftalí. Cuando yo llegué a este lugar, yo pensaba que era el único que estaba en esta casa, que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen: no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije: yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwiches y muchas cosas. Y pues dijeron: ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo. Y recuerdo que habían 3 cuevas, y en una de esas cuevas entramos, y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía, después supe, eran satánicos. Y recuerdo que me quisieron desnudar, y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos de mis muñecas, con unos grilletes, con cadenas,
Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos. Y trajeron especialmente niños, en mi cual fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpirte. Hablas de niños. ¿Niños de qué edad? Pues eran bebés. Bebés recién nacidos. ¿Y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo. Y con una daga fue abierto y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual. Y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer. Darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Cuando pasó esta iniciación, me trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de mi sangre. Entonces ahí me inyectaron en mi mano. Y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada, con morado. Entonces el sacerdote me pasa de su sangre. ¿El sacerdote satánico? Satánico, porque mi sangre era compatible con la de él, porque soy RH negativo. Entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregué mi alma, mi vida, y todo mi ser a Satanás por siempre, y que si yo rompía este pacto, dependía de mi familia y mi vida. ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de mí. Se habla mucho también que en estas sectas hay una enorme cantidad de asesinatos. Sí, yo tuve acceso a ciertas orgías porque era por niveles. Yo empecé en el nivel básico, luego en el intermedio y el avanzado. Yo jamás no llegué a ese nivel, pero yo vi orgías en el cual chicos, niños, eran mutilados, eran maltratados en sus partes genitales, eran clavados en cráneos, en cuernos de carneros, de esqueletos, en sus partes, hasta que se desangraban, y ellos drogados porque no se acordaban de lo que estaban haciendo. Uno de los chicos entraba en una como posesión entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando. Entonces ellos empezaban a danzar alrededor del cráneo, varios chicos se desnudaban y pues el que caía más poseído se incrustaba en su ano, en el cuerno, hasta que se desangraba. Satanismo, mito o realidad. ¿Qué tipo de comida, qué tipo de bebida, qué era lo que ingerían durante este tipo de cultos satánicos? Mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y otros estados, en el cual se recolectaban abortos. Esos abortos eran llevados a la secta, donde estábamos nosotros, y eran molidos en unas máquinas que molían los huesos con la carne. Le echaban droga, le echaban espermas de animales, espermas de hombres, y eso lo teníamos que ingerir como parte de un ritual. Ante esta situación, en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo sí tuve miedo, pero sinceramente yo me seguí en el amor de este Señor. Y pues yo decía, yo estoy haciendo estoy viendo mucha sangre, crímenes de niños inocentes, y prácticas que eran asquerosas, pero que yo tenía que participar de esto, porque antes nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucedía ahí, pues me veía y dormía. Dime una cosa, ¿en qué momento, en este momento en que estás dando tu testimonio a todo el país, no te da miedo a las repercusiones o a las venganzas que puedan tener hacia ti? No, tuve muchas represalias, muchos ataques, golpes seguidos, golpizas que me dieron amedrentándome a mí y a mi familia, pero yo creí en Dios y Dios me protege hasta ahorita. Dime una cosa, ¿en qué momento, después de estar tantos años en esta secta, en qué momento te llega la luz divina para decir, quiero cambiar de vida, quiero acercarme a Dios nuestro Señor? Yo cuando empiezo a querer saber de Dios, fue porque en un congreso satánico vinieron diferentes partes del mundo a este congreso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1977. Y en este congreso recuerdo que un sacerdote satánico de Argentina se levantó y tomó el micrófono y dijo unas palabras que a mí me impactaron. Dijo, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todos gritan con gritos tremendos y aplauden y todo. De repente dijo esto, ¿cuántos creen? Pero hay un todopoderoso. Y un silencio tremendo en el lugar. Y dijo este sacerdote satánico de Argentina, ese todopoderoso es Cristo Jesús. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy con el poderoso, yo quiero conocer ese todopoderoso. Entonces empezó mi ansia de buscar
de ese todopoderoso que era Jesucristo. Y pues quise escaparme, quise buscar por medio de libros. Allá nos leían la Biblia, pero también nos confundían con la Biblia satánica. Y pues cosas que pues yo quería saber, pero no tenía quien me enseñara, quien me ayudara a salir de ese lugar por miedo, o sea, que tentaran contra mi vida y la de mi familia. ¿Qué pasaba mientras con tu familia? ¿No estaban ellos enterados de lo que tú estabas viviendo, No, siendo una criatura tan pequeña? No, de hecho mi papá nunca, yo salía en la madrugada, mi papá a veces se daba cuenta y me decía, ¿dónde vas? Le digo, voy a caminar. Y dice, nada más cuídate. Pero nunca me dijo, ¿por qué llegas tan tarde? O sea, mi papá nos dio mucha libertad, o sea, más que libertad, libertinaje. A mí más que nada porque mi hermano era más reservado, pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar mío. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas, con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666. Entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache, yo iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda. Entonces cuando yo me fijo bien en esa persona, yo veo que es una mujer por su forma que tenía. Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Sacrificaron a tu madre. ¿Presenciaste ese sacrificio? Sí, para mí antes era muy doloroso porque yo tenía 9 años de no verla. Yo pensé que le iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de Él y ella fue abierta completamente porque yo había roto un pacto que a mí se me había olvidado por miedo. Cuando presenció esto, pues lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre. Y como ¿La sangre de ella? La sangre porque me pusieron en uno de sus pechos de ella. Entonces fue abierta con una daga, hasta escuché cómo tronaban sus costillas. Y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara. Y yo perdí conocimiento. Y recuerdo que, pues cuando volví en sí, yo pensé que había sido una pesadilla. Y cuando despierto bajo corriendo al subterráneo y veo toda la mesa batida en sangre. Y yo dije, no fue un sueño, fue realidad. Y yo le pedí a Dios en ese momento, le digo, Dios todopoderoso, ¿dónde estás? No sé por qué permites todo esto, por qué estoy en este lugar. Pero después de eso, yo huí de la secta y busqué ayuda a iglesias cristianas. Por todo lo que me das, por tu amor que inunda mi ser, y al pensar en todo esto y ver que también salvo soy, gracias Señor, nuevamente agradezco Señor. Cuando miro prodigios, obras de divinidad, reconozco que es nada lo que puedo hacer. Sin embargo, siempre es tu fidelidad. Digo una vez más que eres real. Te doy gracias, Padre, por todo lo que me das, por tu amor que inunda mi ser. Y al pensar en todo esto
y ver que también salvo soy. Gracias, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que me das, por tu amor que inunda mi ser. Y al pensar en todo esto y ver que también salvo soy, gracias, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Gracias, Señor, nuevamente agradezco, Señor.